El periodo de 6 meses de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio podría implicar un cambio en los hábitos de las personas y ser detonante de diferentes vivencias y sensaciones. Es escasa la información acerca de estos periodos tan especiales. El Ministerio de Deportes de la provincia del Neuquén, en el marco del Observatorio de Deporte y Actividad Física, realizó un análisis de los primeros 6 meses de hábitos de vida de la población de la provincia del Neuquén y Alto Valle. Objetivo general: analizar hábitos de vida básicos en relación a la actividad física, alimentación, sueño, actividad laboral o escolar, experiencias y emociones en personas de la provincia de Neuquén y Alto Valle en el periodo del 20 de marzo al 21 de septiembre de 2020, en aislamiento social obligatorio y su comparación con el primer periodo de cuarentena. Participantes y metodología. Hubo 5.031 respuestas entre las encuestas realizadas en diferentes etapas. Se realizaron 3 encuestas sobre población en general en estos 6 meses, siendo la primera encuesta N1482 en abril, la segunda encuesta N2135 durante mayo y la última N967 durante el mes de agosto-septiembre de 2020. Por otro lado, hubo una cuarta encuesta N437 realizada específicamente sobre deportistas para analizar las alteraciones de hábitos básicos y entrenamiento. Las encuestas fueron anónimas, mediante formulario Google, que consistió en preguntas acerca de hábitos básicos en relación a la actividad física, alimentación, sueño, actividad laboral o escolar, experiencias y emociones de las personas. Resultados. Sueño. Se hizo un análisis del sueño teniendo como variables la cantidad de horas de sueño, inicio y finalización del mismo. En general, los resultados globales respecto del inicio y fin sueño muestran que la tercera semana y octava semana de cuarentena muestran magnitudes diferentes respecto del periodo de precuarentena. El periodo de flexibilización muestra cifras que no son diferentes estadísticamente comparando con el periodo de precuarentena en lo que sueño se refiere. En cantidad de horas de sueño, la mayor magnitud se manifiestan en la tercera semana de cuarentena en todos los grupos etarios. En adolescentes y adultos, la octava semana de cuarentena también muestra ser mayor estadísticamente significativo que la etapa precuarentena, en mayores de 50 años. El 60,1% de las personas que respondieron dijo haber tenido modificaciones del sueño durante la etapa de cuarentena respecto del periodo precuarentena. Algunas de las modificaciones tenían aspectos negativos en el sueño, como dormir menos intranquilo o tener sueño interrumpido o insomnio. Representaron el 55% de las modificaciones del sueño. Por otro lado, un 17% de las personas que dijeron que su sueño se había modificado respondió estar durmiendo más o tener sueño de mayor calidad. Pantalla. Se hizo un análisis de las horas diarias frente a pantalla. Las pantallas incluían el uso del celular, computadora, netbook, tablet, videojuegos y televisión. Las horas frente a pantallas en la tercera semana y octava semana de cuarentena, como también en el periodo de flexibilización, muestran valores significativos mayores que el periodo de precuarentena en todos los grupos etarios. La pantalla más utilizada fue el celular, y este patrón se mantuvo en todos los grupos etarios, pero se mostró más acentuado en los grupos jóvenes, donde 7 de cada 10 jóvenes utilizaban como pantalla mayoritaria el celular, bajando hasta aproximadamente 5 de cada 10 en el grupo de 50 años en adelante.
Esto puede llegar a ser importante, ya que los medios de difusión para las personas mayores deberían no solo estar relacionados a las redes sociales, sino también a la televisión. Actividad física. Analizando la adherencia a la actividad física sistemática en diferentes etapas, los resultados muestran que en el periodo pre-cuarentena el nivel de adherencia era del 83.2% y se observa menor adherencia en la tercera y octava semana de cuarentena. En la etapa de flexibilización, como puede observarse, el nivel de adherencia es del 76%. Se puede inferir que durante la etapa de cuarentena los niveles de adherencia a la actividad física son menores, especialmente al segundo mes de cuarentena. Por otro lado, en las personas que realizaban actividad física durante el primer mes de cuarentena, las chances de seguir eran del 62,8%. En cambio, después de la octava semana de cuarentena, las chances disminuían al 36%. En la evolución de la adherencia a la actividad física, 5 de cada 10 sujetos que hacían actividad física pre-cuarentena continuaron haciendo. Por otro lado, un 17% manifestó que realizaban actividad física pre-cuarentena, abandonaron en etapa de cuarentena y retomaron en periodo de flexibilización. Por último, 1 de cada 10 sujetos manifestó que hacía actividad física previa a la cuarentena, abandonó y después no ha retomado con la actividad física. La etapa de flexibilización trajo aparejados cambios en las oportunidades para poder realizar actividad física. Alimentación en cuarentena. Respecto de la alimentación en cuarentena, en las encuestas de abril y mayo se indagó acerca de si en cuarentena había variado, en qué aspectos había variado, si el consumo de frutas, verduras había o se había modificado. Por otro lado, en la encuesta de septiembre se indagó acerca de la variación del peso corporal desde antes del periodo de cuarentena hasta el periodo de flexibilización. Los resultados nos demuestran que un 65% de la muestra modificó en algún aspecto su forma de comer. Un 32% no produjo cambios. Los cambios fueron más notorios en las poblaciones más jóvenes. La preponderancia estuvo en el consumo de comidas caseras por la gran disponibilidad horaria actual. También aumentó la calidad de alimentación, según se manifestaron, en pos del cuidado de la salud. El 50% de los individuos encuestados mantuvo el consumo de frutas en comparación con periodo pre-cuarentena. 29% disminuyó su consumo y el 21% lo aumentó, un punto favorable en cuanto a las modificaciones en la alimentación durante el aislamiento. En cuanto al consumo de verduras, el 58% de la muestra mantuvo sin modificaciones su consumo durante el periodo de cuarentena. El 16% indica que su consumo disminuyó y el 26% informa un aumento en el consumo de verduras. También favorable este cambio para el periodo. Al analizar la modificación del peso corporal, puede observarse que la mitad de las respuestas, 49,4%, manifestaron haber aumentado de peso en cuarentena. Así es que 1 de cada 5 sujetos aumentó constantemente desde el periodo de cuarentena y sigue aumentando en flexibilización, y también 1 de cada 5 dijo haber aumentado la masa corporal en cuarentena y mantenerla en la flexibilización. Finalmente, 1 de cada 10 aumentó de peso corporal en cuarentena y disminuyó en la flexibilización. Por otro lado, 3 de cada 10 respuestas manifestaban que el peso corporal se había mantenido constantemente. Solo un 14% dijo haber disminuido su peso corporal en cuarentena. Emociones, sentimientos u observaciones. Durante las 3 encuestas realizadas, existió una pregunta en común. En las distintas etapas, en el cual se le pedía a la gente que expresara emociones, sentimientos u observaciones acerca de la etapa que estaba viviendo. Se puede observar que durante la primera etapa, las personas que respondieron, el 50,3% emociones positivas,
En cambio, en las etapas sucesivas, solo un 5,0% demostró emociones positivas en mayo, el segundo mes de cuarentena, y un 12,6% expresó emociones positivas en la etapa de flexibilización, por lo que se puede inferir que las emociones o sentimientos negativos fueron ganando terreno a medida que fue avanzando el tiempo en el año 2020. En la encuesta realizada en abril, las palabras más mencionadas fueron familia, ingresos, economía. Por otro lado, en el mes de mayo, las palabras más mencionadas fueron angustia y ansiedad. Existencia de dolores. En el mes de mayo, en la segunda encuesta, se indagó acerca de los dolores que surgieron durante este periodo de confinamiento. El objetivo era estimar la incidencia y el comportamiento de los dolores en las personas. El 69% respondió afirmativamente si sufrió o sufre algún dolor durante la cuarentena. Recomendaciones e implicancias prácticas. A partir de los datos obtenidos, equipos interdisciplinario e intradisciplinario en el Ministerio de Deportes están trabajando sobre resultados que sean inherentes de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente encuesta, a través de una planificación, la educación para la salud y bienestar dirigido hacia la población en general. Además, se están elaborando documentos para publicar el informe, para que pudiera aportar a diferentes entidades a planificar y a las políticas públicas, y se está trabajando específicamente con federaciones, asociaciones y clubes en contenidos que ayuden a conocer la situación de sus jugadores.